Ustedes se sorprenderían de la cantidad de inversiones que uno puede hacer. En este caso quiero contarles una inversión que hice más o menos hace como 9 meses y invertí en un hotel en Colombia. Quiero contarles varias cosas, los beneficios tributarios que he tenido con esto, la rentabilidad, cómo es que me pagan, cómo es que gano por valorización y también por cómo le va al hotel. También podemos hablar de mes a mes cómo ha sido esto. ¿Por qué? Porque las personas que quieran decidir necesitan saber qué riesgos tienen, quiénes están involucrados, cómo poder hacerlo, cuánto tiempo, por ejemplo, me costó a mí entrar y poder salir también de esa inversión y también poderla comparar con otros productos. Entonces, bienvenidos a esta parte que es cómo invertir en un hotel sin morir en el intento. Este fue el hotel en el que invertí. Se llama el Four Point by Sheraton y está ubicado en Bogotá, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, en la 93. La dirección es como carrera 18, número 93 a 83. Si se dan cuenta, y los que han estado en Bogotá o han visto esta parte, es un hotel de una cadena muy importante y además que es muy llamativo, es más bien elegante, es para eventos, es para que las personas, de pronto empresarios y estos se queden en este tipo de hotel. Y acá en la página podemos ver por qué lo escogí. Uno, es un hotel ya hecho. Soy mucho más dada a que sea un hotel ya hecho porque si no voy a perder tiempo mientras lo construyen y todo esto, mientras si se dan cuenta acá, uno es de una cadena de hoteles, o sea que ya tienen la experticia, ya llevan muchos años haciendo este tipo de cosas y si se dan cuenta tiene buenos acabados, tiene buenas habitaciones, tiene lugar de eventos, tiene buen parqueadero, tiene buffet, tiene comida, o este tema de restaurante, porque es importante porque yo voy a ganar también por cómo le vaya al hotel. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta. En la página también puedo encontrar que una noche de hotel puede costar entre 79 a $250 más o menos, o sea, como 350.000 pesos colombianos a casi 1.100.000. Y también tiene todo el tema que les decía, eventos y otro tipo de cosas. Y también cuando fui a invertir en este me dijeron que tenía el 20% de descuento si me quería quedar o el 10% en comida. Honestamente no lo he utilizado, pero interesante que tengan esa opción. Claro, uno es inversionista de ahí. Ahora, algunos estarán diciendo, bueno, ese es un increíble hotel, ¿cuánto costará la inversión ahí? Y bueno, realmente de la forma que yo entré no es tan económica, pero tampoco es tan costosa. Sé por esta fórmula, derechos fiduciarios. No se me vayan a perder, ¿por qué? Porque quiero que ustedes entiendan esta parte. Los derechos fiduciarios son como esta torre que ustedes ven de Lego. Entonces es como si partieran un edificio, en este caso un hotel, en partecitas y yo comprara tan solo una partecita. ¿Qué pasa? Como yo compré solo una partecita, en el caso de este hotel, esa partecita me costó o cuesta en este momento 48 millones de pesos, como pueden ver acá. Sin embargo, hace 9 meses, cuando yo la compré en 43. Entonces miremos, en el caso del hotel es como ese cuadradito. Hay 1.400 cuadraditos pequeños que son los derechos fiduciarios. En total 1.400 quiere decir que si cada derecho fiduciario cuesta 48 millones de pesos en este momento, más o menos el hotel con los derechos fiduciarios cuestan 67.200 millones de pesos, que es mucho dinero. Ustedes pueden comprar un derecho fiduciario o varios, entonces pueden coger varios cuadraditos de esos. Ahora, en mi caso les voy a mostrar, por ejemplo, cómo es que me muestran cómo paga mes a mes. Lo primero, por ejemplo, es de agosto de 2024. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que sale es la utilidad del fideicomiso en el mes de agosto de 2024. Fueron 440.266.000 pesos más o menos. Menos los gastos de fiducia, porque la fiduciaria cobra, menos los honorarios, la auditoría, todo eso. En total, quedaron 400 millones de pesos ese mes. ¿Pero qué me pertenece realmente a mí? Si ustedes se dan cuenta, yo solamente tengo un fideicomiso, ¿sí ven que sale uno? Entonces, la distribución para mí fueron 286.350 pesos, me quitan el costo de la transacción porque lo pasan de la fiduciaria a mi banco, entonces me cobran 4.500 y el 4 por 1.000. Entonces, ese mes que el hotel ganó 400 millones de pesos, realmente yo gané 280.727 pesos porque solo tengo el 0.07%. Entonces quiero que vean cómo se ve esto, siempre cómo me lo mandan y cómo es que yo veo. Lo primero es que así me está llegando de la fiduciaria, en este caso Acción. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice liquidación de excedentes, cada mes me mandan esto y explican pues efectivamente cuánto ganó el hotel, cuántos gastos hay,
cuántos fideicomisos hay. Entonces ahí empiezo otra vez de acuerdo con la información entregada por el operador hotelero, con la auditoría y todo, porque ellos revisan que efectivamente eso será lo que se haya ganado y todo. Entonces llegan y dicen, mire, otra vez lo que veíamos ahorita, los derechos del fideicomiso son 1.400, en este caso usted va a tener, pues usted tiene un derecho de participación. Entonces uno baja y empieza a analizar lo que veíamos ahorita. Ok, la utilidad del fideicomiso en este caso 498 millones de pesos. Este es otro mes, si ustedes ven es ya abril de 2025. Entonces en Semana Santa uno empieza a decir, bueno, ¿cómo les fue en Semana Santa? Comisión de la fiduciaria. Pero quiero que vean, este es el resultado mío, por ejemplo, de ese mes. 1% de lo que me van a pagar a mí, 318.000 pesos, y como les decía, pues me quitan lo de la transferencia y lo del 4 por mil. Eso quiere decir que ese mes tuve 312.407 pesos. Así es que me llega mensualmente, y yo me pedí que me mandaran la plata a mi cuenta. Ahora, importante, me llega a mi cuenta sin retención, sin que me cobren impuestos, y más adelante vamos a ver por qué esto tiene un beneficio tributario y por qué fue una de las razones por las que invertí en esto. Pero entonces, ¿cómo puedo encontrar este tipo de inversiones donde me dicen que efectivamente puedo tener ganancia por valorización entre el 5 y el 10% y también rendimientos entre el 10 y el 18%? Vamos a ver si es tan cierto como eso. Para poder invertir en esto tienes que tener en cuenta 4 entidades importantes para esto. Primera, la fiduciaria, son los encargados de cuidar tu dinero. Segunda, el constructor, en el caso de que sea así, que esté construido o no, de todas maneras toca hacer remodelaciones y esto, entonces ese es el constructor. Tercero, los que gestionan la operación diaria del hotel, o sea, el operador. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir rentabilidad, como lo habíamos dicho, de la gestión del hotel. Entonces son claves para que tú revises si les va a ir mal, les va a ir bien, si ya han tenido pues operaciones con otros hoteles. Y este, que es muy importante para el principio y para el final, son los comercializadores. Con ellos es que puedes comprar y vender el derecho fiduciario. Entonces, ¿cómo hice yo? Por ejemplo, para empezar, busqué a Profit. Profit es una de las muchas marcas que existe, pero ¿por qué escogí a Profit Markets? Porque efectivamente ellos tienen muchos derechos fiduciarios en el país y han demostrado que son más rápidos para vender y comprar porque se dedican solamente a eso. Entonces eso es clave y tienen un montón de activos. 2. También quería ver con qué fiduciarios trabajaban y en este caso pues me gusta Acción Fiduciaria. Ahora, ¿qué pasa? Profit es el que me va a vender a mí y el que va a estar pendiente de eso. Para eso se van a dar cuenta que hay 7 pasos. Yo hice estos 7 pasos. Primero, confirmación. Oiga, mire, ¿cuál es lo que usted quiere comprar? Podemos ir a la página de Profit y podemos buscar. Por ejemplo, miren esto. Esta es la página de Profit Markets. Si se dan cuenta, no solamente aparece mi opción y mi derecho fiduciario, sino aparece, por ejemplo, el primero, este de bodegas desde 700 millones de pesos. Miren, siempre que sale como la inversión desde qué porcentaje o desde qué valor es, y después la renta mensual, cuánto es la valorización y cuánto es lo que estiman que va a ser como la rentabilidad efectiva anual. Entonces en esta página pueden empezar a analizar todo este tipo de cosas, pueden darse cuenta que también hay, por ejemplo, locales, hay hoteles no solamente en Bogotá, sino en otros lugares, ya en este caso construidos, así como el mío, para poder decidir pues cuál escoger. Ahí hay algunos que van a encontrar agotados y otros que también van a ver como en hotel, miren por ejemplo este Hilton, también van a encontrar por ejemplo en Medellín, si se dan cuenta, miren todas las opciones que dan, edificio Natelo, y miren por ejemplo la mía, ahí está la mía, la que yo escogí en su momento. Entonces si quieren ver lo que yo les comentaba, entonces ver oportunidad, vamos a entrar a él, miren lo que les decía en este momento, 48 millones de pesos, la rentabilidad, cómo quiero invertir. Acá las fotos para que yo pueda averiguar más del hotel, lo que ellos tienen de proyección, los beneficios, bueno, toda esta parte. Y también si quieren hacer preguntas o quieren responder preguntas que normalmente se hacen, la información, esto se llama la landing page, donde uno llena los datos y pues los comerciales los llaman a uno. Y acá también pues pueden ver toda la información que yo les contaba ahorita, la letra pequeña, toda la parte de beneficio tributario que vamos a hablar más tarde. Y tengan en cuenta esto porque es súper clave. En esta partecita uno no solamente
trata de invertir, sino quiero mostrarles que en esta parte uno trata también de vender el derecho. Acá, por ejemplo, acá yo tengo que llenar todo y publicar gratis mi derecho fiduciario, me dan los pasos. ¿Por qué? Porque al hablar con ellos me decían que se puede demorar entre 3 y 6 meses en vender el derecho fiduciario. Entonces, como les decía, no es algo tan líquido, o sea, que yo pueda salir a vender rapidísimo. Tengan en cuenta esta parte y acá es donde uno llena pues todo esto para también comprar y vender el derecho fiduciario. Por otro lado, verificación de contratos. Entonces, en la verificación de contratos podemos ver que ya vamos a mirar 2 contratos que uno firma. Después tengo que vincularme a la fiduciaria, porque acuérdense que la fiduciaria es la que me va a pagar, la que me mandaba los correos y todo este tema. Entonces, tengo que vincularme a la fiduciaria y eso también va a tener un cobro que tenemos que tener en cuenta. Cuarto, firma y autenticación de todos estos documentos, después radicación en la fiduciaria para que quede todo establecido, pagamos el derecho fiduciario y se registra el derecho fiduciario y de en adelante me van pagando a mí. En el caso de los formatos, hay 2 formatos que toca firmar. Yo firmé el contrato de cesión porque si se dan cuenta en este, dice Luis María con todos los datos que es el cedente, me va a ceder a mí, María Paula, los derechos fiduciarios, si se dan cuenta, y dice precisamente del fideicomiso FA 618 a Hostels. Esto es importante. Los fideicomisos, pónganle así, que es como un acuerdo donde dicen que solamente los derechos de rentabilidad y todo lo que hagan le pertenece a ciertas personas. Entonces, ese fideicomiso, ahí están los 67.000 millones de pesos y ellos son los que administran eso, la fiduciaria. Por eso es tan importante que lo hagan. Pero para poder comprar yo, alguien me tiene que vender. Por eso se dice que me ceden ese contrato o efectivamente me ceden ese derecho fiduciario para que yo no se lo paguen en ese caso a esa persona que se llamaba Luis María, sino a mí. Ahora, yo no conozco a ese señor. ¿Quién hace la gestión para que él me ceda el contrato a mí? El que les decía, Profit en ese caso. Pero cuando ustedes vayan a entrar a cualquiera, pues el comercializador. Por eso es tan importante tener en cuenta eso. Ahora, importante, en ese mismo contrato sale esta parte, ¿cuánto cuesta? En ese caso se podían dar cuenta que cuando lo compré costaba 43 millones de pesos. En ese caso también me están diciendo, oye, a la fiduciaria le tienes que pagar una platica por este tema de la cesión del derecho fiduciario. ¿Cuánto es? Son medio salario mínimo legal vigente, que es más o menos 711.000 pesos dividido en 2. ¿En cuáles 2? En la parte que compra y la parte que vende. Entonces, más o menos en ese momento pagué 355.000 pesos. Otro contrato es el de la promesa de compraventa de los derechos fiduciarios. ¿Qué pasa en esto? En este también tienen que tener en cuenta esto, y es que bueno, ahí prometemos que vamos a pagar, a qué cuenta se va a enviar el dinero, todo eso se establece, pero también acá hay algo muy importante y es que miren que dice, el prominente vendedor, o sea, el que está cediendo el contrato, manifiesta que se ha obligado a pagar un porcentaje a Profit Market y eso es lo que gana, por ejemplo, el comercializador. Ellos son intermediarios. A la final ganan una comisión de compra y de venta. ¿A quién se lo cobran? Al que está vendiendo, o sea que cuando yo vaya a vender también me lo van a cobrar a mí. Preguntándole a ellos, el valor es el 4%, eso quiere decir que 43 millones, el 4% es 1.720.000 en ese caso que tuvieran que pagar. Esto toca tenerlo muy en cuenta porque de una vez uno ya dice, oiga, me van a cobrar el 4% de eso. Y tras del hecho, lo que yo les había dicho, esos 355.000 pesos de lo de la fiduciaria y todo este tema. Entonces a la final voy a hacerles todo un tema para que ustedes sepan que toca tener en cuenta eso para saber cuánto voy a pagar de comisión y que no me quite mucho en mi rentabilidad. Y por último, después de llenar estos 2 documentos, también tuve que vincularme a la fiduciaria para ser cliente de la fiduciaria, que me pidió la cédula, la declaración de renta y también llenar un formulario. Ahora, la declaración de renta, si no declara renta, supongo que lo puedes hacer con certificado laboral o algo así. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya cumplido que estaba vinculada, ya podía empezar. Yo hice esos papeles en agosto y en más o menos de 15 a 20 días todo salió para que yo empezara a recibir los ingresos. Pero entonces revisemos cuánto me ha dado esto de rentabilidad. Si se dan cuenta, esto es lo que aparece en la página del comercializador. Me dice que entre 210.000 y 310.000 va a ser mi rentabilidad mensual por la operación del hotel. Sin embargo, si nos damos cuenta, estos 9 meses que han pasado me han dado 1.919.000. O sea que 6 de estos meses
se han pasado y han estado en este rango. Los que más me han dado son estos dos, 323.000, que es más de los 310.000 que pactan acá, y también 312.000, que siguen siendo más. Sin embargo, hay tres de esos meses que me dan muy por debajo de esos 210.000 pesos. Si se dan cuenta, este de 119.000, 80.000 y 60.000. Estos dos, febrero y mayo, preferí preguntarles por qué estaba pasando eso y me dicen que los hoteles suelen tener muy baja rentabilidad en esos momentos porque no son meses tan fáciles para ellos. Pero miren la rentabilidad, que hasta el 0.1% en ese mes y 0.2%, mientras que el mejor mes, por ejemplo, me dio un 0.8% ese mes. En total, si yo quisiera sacar toda la rentabilidad que me he dado hasta ahora por este tema de rendimientos, es el 4.5%, muy alejado realmente de la rentabilidad que decían del 10% a 18% efectivo anual, teniendo en cuenta que no he llegado al año. Pero ahorita vemos un poquito que simulé como si llegara al año a ver cuánto me daba. Pero también no solo gano por esto. Y acuérdense que esto tiene beneficio tributario. Al final del video les cuento cuál es el beneficio y por qué no estoy pagando retención, por ejemplo, por eso. Y acá está lo de valorización. Si yo lo quisiera vender a hoy, vamos a ver esto. El valor inicial cuando yo lo compré fueron 43 millones de pesos y ahorita está 48 millones, o sea que la diferencia son 5 millones de pesos. La valorización, o sea, los 5 millones en los 43 millones de pesos, es el 11.6%. Mi rentabilidad hasta ahora sería más o menos el 11.6 más el 4.5%, que da como un 16%. Ahora, 16% suena una muy buena rentabilidad para 9 meses, pero tengan en cuenta esto, no estamos viendo las comisiones y por eso siempre les he dicho, hay dos cosas que toca tener en cuenta cuando hablamos de inversiones. Esa rentabilidad, pero también cuánto nos van a cobrar en el tema de comisiones y cuánto vamos a tener que pagar del tema de impuestos. Si se dan cuenta acá, la rentabilidad hubiera sido 6.920.000, sin embargo, me va a tocar pagar dos cosas. Una, la comisión del comercializador. ¿Qué quiere decir? El intermediario que me va a ayudar a comprar y vender el derecho de fiduciario me va a cobrar un 4% sobre el valor final. O sea, en este caso serían los 48 millones de pesos, que son 1.920.000, que para mi capital inicial es como un 4 punto algo por ciento. Ahora, la operación fiduciaria que ustedes vieron que cuando hicimos los papeles de cesión les dije que tenía que pagar la mitad de un salario mínimo. Así que también esto no sería comisión, sino esto sería más como la parte operativa también con la fiduciaria. En fin, cuando saco el porcentaje termino pagando como un 6.2% de parte de mi rentabilidad, comisión y a la parte operativa, o sea, 2.670.000, que no es poquito realmente. Y la rentabilidad final entonces me baja de 6.920.000 a 4.250.000, equivalentes a un 10%, 9 punto y pico por ciento, casi un 10% en 9 meses. Eso no está mal. Sin embargo, analicemos cómo sería a un año. Quiero que tengan en cuenta algo. Este tipo de inversiones no es recomendable para menos de un año. ¿Por qué? ¿Se imaginan donde yo hubiera querido vender a 3 meses y me hubieran tenido que cobrar la comisión del comercializador y la operación fiduciaria? Eso se llevaría toda mi rentabilidad y hasta me podría dejar en negativo. Por eso es importante tener en cuenta este tipo de cálculos. Ahora, yo, si quisiera venderlo, trataría de que fuera más al año o un poquito más. Quiero que tengan en cuenta que hice este cálculo teniendo en cuenta que como solamente fueron 9 meses, saqué el promedio de lo que me está rentando cada mes y se lo sumé a acá a la rentabilidad de los 9 meses. Si fuera un año, miren cómo subió. Subió a 2.558.000, o sea, hubiera terminado más o menos el año al 6% casi de rentabilidad, más lo que ya habíamos visto de los 48 millones. Puede ser que en estos 3 meses se me suba un poquitico más, pero por ahora está en 11.6%, o sea que una rentabilidad del 17%. Ahora ya bajamos todo lo de comisiones y tendría a final del año, o sea, en agosto, cuando se cumpla el año más o menos, 4.888.000, o sea, una rentabilidad del 11.4%. Y ahí terminaría con esa rentabilidad del 11.4% al año, que realmente es una muy buena rentabilidad para tener un beneficio tributario como el que tiene. Y algunos se preguntarán, pero ¿cuál es el beneficio tributario? Pues miremoslo acá.
Acá en la Ley 788 de 2022, modificada en 2019, lo que dice es que hay algunas cosas que tienen rentas exentas y eso me encanta. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, entra en la parte de hoteles y dice que se construyan dentro de los 15 años o también se reformen. Hay otra parte donde dice por acá donde se remodelen y amplíen dentro de los 15 años siguientes. ¿Por qué hicieron esta ley? Para tratar de ayudar al tema turístico en el país y digamos que por eso también hemos visto que se ha mejorado mucho en el país. Si se dan cuenta acá lo que dicen es efectivamente rentas exentas. No todos los hoteles lo tienen, por eso tienen que revisar y preguntar muy bien si ese hotel sí está sobre esta ley. Bueno, pero en el caso de el hotel donde yo invertí, sí, eso quiere decir que yo no tengo que pagar retención sobre lo que me rente mensualmente eso. Si ustedes se dan cuenta, ahí decía retención cero. Yo no tengo que pagar porque tengo ese beneficio tributario y eso es muy, muy bueno. Normalmente, por ejemplo, en un CDT tengo que pagar el 4% sobre los rendimientos y en otros productos el 7% y hasta más. Ahora, solo tengan en cuenta que como todas las otras inversiones donde me pase de 2 años en esta inversión, sí tendría que pagar un tema que también tienen los inmuebles y otras cosas, como les digo, todos los activos, que es el 15% de ganancia ocasional. Eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, algunos decimos, bueno, pues podría venderlo más bien antes de esos 2 años, o otros se quedan con eso si realmente les está dando muy buena rentabilidad y ya lo manejan con el contador y todo. Pero quería mostrarles este beneficio tan interesante y si quieren, pues lo pueden ampliar leyéndolo y revisándolo. Pero y ese es el video de cómo invertir en un hotel sin morir en el intento. Ahora, cada persona es diferente, a algunos les gustará este tipo de inversiones, otros en otras, pero lo importante es que diversifiques, aprende el tema de inversiones, ten diferentes rentas y aprovecha también esto que te digo de beneficios tributarios, de saber cuánto te cuestan esas comisiones, cuál es la verdadera rentabilidad para ti. Y recuerda, este tipo de inversiones es más tendiendo a conservador, pero es muy importante que elijas muy bien los 4 entes que vimos. El comercializador, porque este tipo de inversión suele ser difícil de vender, entonces suele ser no líquida. Si necesitas el dinero, no lo hagas. ¿Por qué? Porque suele ser a más largo plazo. 2, que ojalá el hotel o donde inviertas ya esté hecho. El hecho de que tengan que construirlo y esas cosas, pues puede ser que sea más barato, pero duras mucho tiempo sin recibir rentabilidad. 3, la fiduciaria. No te vayas si solamente es como directo. No, las fiduciarias ayudan mucho a proteger ese tipo de dineros. Y último, pues que efectivamente sea una buena constructora y un buen operador. Un operador que efectivamente le haya ido bien. No está de más que hagas lo que yo hice cuando los conocí y fue, oye, quiero ver los estados financieros del hotel. Pues si les iba bien y no estaban sobreendeudados y tenían buenas utilidades, pues efectivamente a mí también me iba bien. Entonces, espero que te haya servido y nos vemos en otro capítulo con Finanzas con MP. Un abrazo.